el equipo docente plantea el tema, pero esto es como, ¿tú te crees que puedo debatir con 50 y vosotros aquí? O sea, los debates van a ser muy ficticios. O sea, casi va a ser la exposición de uno y si acaso alguno luego que añada algo o que vea y al final haremos una sinopsis de todos. Estamos en una PEC. Tan, tan, tan. Qué pregunta, ¿eh? No sé quién eres, porque es que ese nombre... ¿Ahí veis algo? Pues yo aquí en el ordenador igual. No veo nada en absoluto. Veo algo así. Perdón, te matriculaste hoy. Bueno, ¿cómo te vas a matricular hoy? Será ayer, ¿no? Ponía hasta ayer el último día. Estas cosas ya sabéis cómo es. En fin, bueno, no te preocupes. Soy Álvaro de las Heras Radio. Encantado, Álvaro, bienvenido y esas cosas. Ahora comentaremos. Vale, esperamos 2 minutos a que os conectéis la mayoría y nos ponemos con lo que tenemos que ver, que hoy tenemos una clase densita. Tenemos que ver muchas cosas para que os sirva. Y nos pongamos a ello. ¿Vale? Eso es. Bueno, con la PEC 1 o la APP 1, ya sabéis que ya simplemente estamos esperando a que el equipo docente nos envíe los resultados y la semana que viene haremos la puesta en común de la APP 1. Con eso que hablemos la semana que viene tendréis que responder el cuestionario, ¿vale? Como tendremos clase cuando esté abierto el cuestionario, yo os lo recordaré, pero os recomiendo siempre responder el cuestionario cuanto antes, que luego... El uno por el otro la casa sin barrer y cuando menos te lo esperas dices ¡ay! Y luego viene el llanto y crujir de dientes. Pero el cuestionario es cuando se compartan se los análisis de datos. ¿Qué dices? ¿Qué dices, hombre? ¿Qué dices? El cuestionario ¿La habéis entendido? Es que cuando la gente no tiene ganas de vivir no vocaliza. El cuestionario es cuando nos pasen los datos. El 27 de noviembre dijiste, ¿no? Desafío. Es que no está. Sí. A ver, el cuestionario acabado. Poner vuestras cabezas en on, por favor. El cuestionario es la última fase que hay que hacer en cada PEC siempre. Y es un cuestionario online en la página de la asignatura, ¿vale? Que se abrirá, según tenéis puesta en la página de la asignatura, en el calendario de prácticas. Y creo que se abre el 27 y se cierra el 13 de diciembre, creo recordar. Pero lo que yo diga no importa, importa lo que está puesto en la página, que es lo que va a misa, ¿de acuerdo? Entonces, vosotros respondéis ese cuestionario y una vez que hayáis acabado de responder el cuestionario, los tutores podremos entrar a corregir vuestro cuestionario. Ya está, ¿de acuerdo? En la página web de los... Pero para eso, antes hay que hacer la puesta en común de los resultados, puesto que todavía no sabemos cuáles son los resultados. Cada uno lo único que ha hecho es pasar su test a sus 3 sujetos experimentales y reunir la información en la tabla de grupo. Punto. Pero no sabemos, no podemos sacar conclusiones, puesto que eso no es representativo de nada. Hay que esperar a que junten los miles y miles y miles de datos y nos den la respuesta hagan la estadística y nos digan qué es lo que ha salido. ¿De acuerdo? Entonces eso lo veremos la semana que viene, porque el 15 quedó el equipo docente en que el 8 se lo teníamos que enviar para que en una semana ellos lo hiciesen y nos enviasen las respuestas. Ya está. Sí, señor. Eras Cristina, ¿no? Vigara. Eras Cristina. Y tú, Zambrano, también, ¿no? Eso es. ¿Ves? Cristina Vigara. Y tú, Javier. Vale. Profe, luego cuando estamos todos, ¿podría grabar la tutoría de hoy? Sí, la grabaré, no te preocupes. La vamos a grabar porque, como es la presentación de la APP2, la grabaremos y quedará para los restos, para que podáis mirarlo cuando alguien quiera enterarse y no ha podido enterarse. ¿De acuerdo? Nada, 4 cosas. Con respecto a la APEC 1, ya os digo que solamente hay que esperar a hacer la puesta en común la semana que viene y ya a responder el cuestionario. Y nos olvidamos de ella. ¿De acuerdo? Que ya veis que para una tontería todavía no grabo, por eso puedo decir burradas. Para algo que tardáis 5 minutos en pasar el test a los otros, da una guerra.
demanda archivo, vuelve archivo, uy, que a mí no me abre, uy, que a mí no me hace no sé qué, ay, que yo lo he mandado pero se me ha olvidado no sé qué. Que no podéis imaginar, o sea, es un infierno solamente de enviar archivos y que a uno no le funciona y que a otro sí, que a otro no sé qué, y que uno se lo ha enviado, que a otro no lo ha encontrado, que a fulanito no le han metido como que lo ha hecho y sí lo había hecho, estas cosas, ¿de acuerdo? Eso es lo fundamental. Te puedes unir a la PEC 2, ¿vale? Pero a la 1 ya es imposible, ya hay que esperar eso, solamente te puedes unir a la PEC 2, ¿de acuerdo? ¿Puedo explicar lo del diario de prácticas? Sí, lo puedo explicar. En Epontón. No te preocupes. N. Noemí. ¿Es que ves? Noemí. Vale, Noemí. Ahora te lo explico. Eso es. Muy bien. La verdad es que estáis muy lejos. Yo creo que puedo, hay más de 2 metros, ¿no? Yo puedo estar así, por lo menos para que se me entienda bien. Ya que tengo al más cercano a 3 metros o 4, no sé qué distancia hay, no tengo mucha proyección. Bueno, Papalar, tú también eras del año pasado, ¿no? Me suena ese Papalar, por ahí. ¿No? Pues había alguien que tenía algo parecido de Papalar el año pasado. Mejor que seas de este año, eso está bien. Qué triste los que repiten. No es triste, se aprende, se ve, las circunstancias de la vida son así. Hay uno que empezó la carrera de una manera y luego de repente le surgen no sé qué historias y entonces tiene que dejar esa asignatura para otro año ya. Es así, no os desmoralicéis, no os desmoralicéis. Esto es la UNED y cada uno tiene que hacerlo al ritmo que le pueda permitir la vida, que la vida a veces es complicada. ¿Vale? Entonces, bueno, con lo que dice el diario de prácticas, ya sabéis que siempre, Noemí atiende, siempre hay que, siempre os hemos dicho que conviene llevar un diario de prácticas. Un diario de prácticas simplemente es una hoja en la que vayas apuntando cada vez que se hable de las prácticas, qué es lo que se comenta de las prácticas y lo que hagamos de las prácticas. Ya está, para que si luego ocurre algo o se ve algo, pues puedas echar la vista atrás y ver si en algo de todo lo que has apuntado, pues puedes encontrar alguna. Lo difícil es aprender a hacer los exámenes, eso es. Puedes pues a lo mejor encuentras la solución o miras o a la hora de repetirlo a lo mejor decides cambiar algo que has hecho previamente, pero para eso tienes que tener bien registrado más o menos lo que ha ocurrido en cada momento. Ya está, así, simplemente es eso. Entonces, el diario de prácticas, chicas, chicos, generalmente lo único que nos decían es que os dijésemos que había que hacerlo, ¿vale? Y entonces siempre os preguntaban en los cuestionarios si os habíamos dicho que había que hacerlo. Ya está. Entonces, pues, atiende. Entonces decíais sí y ya está. Y nada más. Probablemente en la APP1 os vayan a poner eso. Y entonces sí, no, ya está. Yo lo voy a dar por bueno, lo que sea. O sea, que eso no va a tener problema. El problema es que en la APP2 nunca lo habían hecho, pero como la APP2 cambiaron el año pasado la APP porque no se pudo hacer la de la cafeína que hacíamos, que era maravillosa y muy sencilla y llevaba muy poco trabajo, pero exigía presencialidad y por el tema del confinamiento pues no se pudo hacer. Y entonces cambiaron, hicieron esta que vamos a hacer ahora, que es la misma que se hizo el año pasado, que os estaba diciendo Javier que si era la misma. ¿Y qué os estaba diciendo todo esto? El diario de prácticas, eso es. Muchas gracias. Joder, es que ya jueves a estas horas, esta semana, todo el fin de semana, pegándome con los grupos y esas cosas, al final acaba uno que la cabeza le hace perla. Diario de prácticas. El año pasado os pidieron que adjuntaseis el diario de prácticas en la PEC 2, en el cuestionario de la PEC 2, con lo cual, mucho me temo que este año vayáis a tener que adjuntarlo. Entonces, que sepáis que cuando os dicen que adjuntéis el diario de prácticas, como cada PEC es independiente, como va a haber gente que haya hecho la PEC 2 y no haga la PEC 1, gente que ha hecho la PEC 1 y no hace la PEC 2, y así, si os exigen, os dicen que me pongáis el diario de prácticas, lo único que le tenéis que enviar y adjuntar es referente a esta PEC, que es lo que os pueden exigir, ¿vale? A la 2. Entonces, ¿qué es lo que vais a apuntar en el diario de prácticas? Pues vais a tener, como ya sabéis que os van a pedir que lo adjuntéis, simplemente apuntar 4 cosas y os abrís un archivo de Word en vuestro ordenador para luego coger y adjuntar el archivo directamente. Y ya está, es lo más fácil. Y el archivo de Word simplemente dirá hoy, que es cuando explicamos la app, y lo que vamos a hacer en las 2 sesiones que dediquemos al tema, más el trabajo que tú tengas que hacer por tu cuenta o lo que sea, que lo comentarás. Ya está.
¿de acuerdo? Entonces, apuntar todo lo que comentamos con respecto a la PEC. Ya está. Ahora lo veremos. Vamos a hablar. El diario, Lázaro, lo haces como quieras, como te digo. Simplemente, pues yo pondría en una hoja hoy, primero, 11 de noviembre, introducción de la PEC 2. Y con lo que hablemos hoy, pues tú apuntas ahí las 4 cosas que quieras reseñar de lo que hablemos hoy. Mira, Santiago nos presentó cuál era la PEC 2, hicimos esto, vimos esto y ya está. Y el próximo día que hablemos de la PEC 2, pues apuntar las 4 cosas con la fecha en el día en que se hace y ya está, no os compliquéis, que no es lo más importante. De verdad, que estas PEC llevan mucho trabajo para el rendimiento que le podéis sacar con respecto al temario. A mí me preocupa más que no dediquéis tiempo a estudiar este temario y luego saquéis un 10 en las prácticas y no lleguéis al 4. Entonces, no me gusta que le dediquéis más a eso. Me gustaría, como le he dicho a la compañera, poder dedicar más a dar partes del temario que creo que puedo ayudaros a comprender y en vez de tener que dedicarle tanto tiempo a hablar de un concepto tan sobrepasado como es el de la heredabilidad que va a la PEC 1 o el de la autogenética, que está muy bien, pero os vendrá bien pues, cuando lleguéis a 4. Dígame. ¿Los grupos de esta red van a ser los mismos? Ahora mismo lo comento todo esto. ¿Vale? Entonces, a ver, fijaos. No tiene una forma concreta. Cada uno hace el diario como considera. Si quieres poner querido diario. Porque querido diario de prácticas. Esa es, queda así. ¿Vale? Cada uno como quiera, no os preocupéis. Sí, ahora lo voy a grabar, pero esperaos que veáis. Es más, no lo voy a leer. O sea, simplemente con que vea que habéis adjuntado, ya está. Es que no me va a dar la vida. O sea, imaginaos la cantidad de alumnos que estáis solamente en el grupo de Jacinto Verdaguer, tengo más de 250. Entonces, 250 alumnos, si me tengo que leer el diario de prácticas de cada uno, qué es lo que ha escrito, abrirlo, o sea, buscar el cuestionario, abrirlo, que la plataforma no se vaya ni que haga nada y no sé qué, de repente tal, ir pasando cada uno a comprobar lo que vais respondiendo. Adjunta lo abro, se me descarga, lo leo. Si tengo que dedicaros 10 minutos a corregir cada cuestionario, 10 minutos, imagínate, 250 alumnos por 10 minutos son 2.500 minutos. Dividirlo entre 60 y calcular las horas solamente para corregir. Iba a decir el puto cuestionario, pero vamos. ¿Entendéis, no? Entonces, simplemente es casi como una excusa para poneros nota. Entonces, ¿que me adjuntáis un archivo? Perfecto. Porque luego esa es otra. Es que a lo mejor alguien me adjunta un archivo que a lo mejor no lo puedo abrir porque le das a abrir y ¡uy! Que este archivo no se abre porque viene no sé qué. Entonces, mira, si tengo que esperar a abrir el archivo de cada uno, ya se me va un tiempo que es imposible. ¿De acuerdo? Entonces, voy a darle a grabar, con lo cual ya no me piquéis, que luego se me va la lengua y me cae bronca. Se llama presentación APP2 no sé si poner, espérate, voy a poner aquí 21 para que sea de este año y mosto, que sois vosotros, ¿vale? Sin alcohol, ¿ves? Eso es bueno. Descripción, prácticas, vale. Prácticas. Entonces, fijaos, ahora que voy a iniciar la grabación, a ver si empieza ya el... Bien, aquí ya está. Ya está grabando. Seamos buenos entonces. Hoy voy a comentaros 4 cosas que tenéis que saber antes de nada con respecto a la PEC y además voy a dar parte de, que es parte conceptos del temario, del tema 7 fundamentalmente, que es necesario que controléis para poder comprender un poco de qué va el artículo que tenéis que analizar en la PEC. ¿De acuerdo? Entonces, hoy poned los cerebros en on y vamos a conectar porque tiene que ser esto bastante denso. En la hora que tenemos ahora mismo, desde ahora hasta que nos suene la alarma esa que nos suena aquí, vamos a ponernos y a conectar porque estar on fire, que si no, no llegamos a ello. Bueno, la PEC 2, daos cuenta. Este es el título del artículo
que vamos a analizar y que es en lo que consiste esta APEC 2. Esta APEC 2 o APP2 consiste en leer, comprender y analizar, hacer un pequeño análisis y un debate durante 2 sesiones, por lo menos. Esta primera os introduzco yo el tema y la semana que viene no, porque es la puesta en común de la APP1, que eso es otra cosa, tener que hacer contrapeadas las PEC, pues tampoco es lo más conveniente didácticamente, ¿de acuerdo? Entonces, me hubiese gustado acabar la APP1 y luego ya meternos en la APP2, pero el calendario que nos han puesto manda. Entonces, las 2 sesiones siguientes a las de la semana que viene serán las que dediquemos a debatir las secciones del artículo, ¿de acuerdo? La última media hora, os lo comento ya, de la segunda sesión de debate la reservaremos para que yo resuma las conclusiones que sacamos del análisis de ese artículo, porque si no, no vamos a acabar sacando conclusiones, ¿de acuerdo? De manera que el debate será más que un debate, será alguien que exponga un poco cuál es el análisis que ha visto de cada sección y el resto que apoyemos a partir de eso que ha dicho, si añadiríamos algo, si quitamos algo, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pasamos a la siguiente sección y así, ¿entendéis? Porque no podrá ser de otra manera. Esas sesiones exigen presencialidad que bien o es aquí, personalmente, o es online, pero entráis, ¿de acuerdo? Ese día tiene que quedar registro de que en las 2 sesiones, lo que quiere el equipo docente es que dediquemos 3 sesiones, una, que es la de hoy, a enunciar o presentar cómo va a ser esta práctica, y 2 sesiones en las que hay que dedicar a debatir y hay que participar. Entonces, por lo menos como oyente, como enterarte de lo que dicen tus compañeros y hacen tus compañeros. Entonces, que sepáis que hay que estar presentes online o presencialmente o en cuerpo entero, ¿de acuerdo? Pero hay que estar presentes. Los que venís aquí, pues venís y queda vuestro DNI registrado en este papelito, y los que entráis online, si yo le doy aquí auditoría, ya sabéis que le doy auditoría. ¿Esto lo habéis visto? Si yo le doy auditoría, lista de usuarios, me salen todos los usuarios, los correos electrónicos de los que estáis conectados. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la prueba de que habéis participado en la PEC. Es fundamental que entréis ese día a ver la sesión si no podéis estar aquí. Ya está. Con entrar ya queda registrado. Sí, esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, yo durante las 2 sesiones de debate, por supuesto, no grabaremos nada, porque, entre otras cosas, tendríamos que tener permiso de todo aquel que pueda hablar o de lo que sea, y lo que nos faltaba ya. Y a alguno a lo mejor le da corte y facilitará más el que sea algo discreto. La última media hora de la segunda sesión, que haré yo el resumen de las conclusiones, eso sí lo grabaré, de manera que tranquilos, que con eso que grabe y lo que vosotros habéis hecho, que ahora veremos a ver qué es lo que tenéis que hacer, será suficiente para que contestéis el cuestionario correctamente, ¿de acuerdo? Y yo os pueda poner la máxima nota que os pueda poner ahí, ¿vale? Si no ponéis burradas, pero hay que contestar bien los cuestionarios. Eso es otra, por favor, cuando contestéis los cuestionarios, que aquí yo puedo ser más indulgente, menos, pero es una asignatura de primero, vais a hacer una carrera de 4 años, ya que quitaron 1 con Bolonia, y bueno, pues tenéis que acostumbraros a que por se escribe POR, no una X, a que sí, lo digo porque cuidadito, que a la hora de escribir uno se le va la olla y me ponéis, las frases empiezan por mayúscula, los acentos existen por algo, es decir, hay que escribir mínimamente bien, que estáis haciendo una prueba en la universidad, ¿de acuerdo? Entonces, yo a lo mejor puedo ser más indulgente, pero hay otro profesor que en cuanto vea una burrada, no sigue leyendo y os quedáis sin nada, ¿entendéis? Hay que acostumbrarse a tener, y hoy día, por favor, si es que tenéis todos corrector de todos los lados para que os hagan rayas y antes de darle a enviar, miréis a ver si está bien escrito. Ya está, ¿vale? Una cosa es un error y otra cosa es que a los que se os olvida, no ponéis esas cosas. Otras cosas que os suelen preguntar siempre en los cuestionarios es mi nombre y apellidos, ya sabéis, Santiago Morales Coria está puesto en los foros y el centro en el que hacéis la PEC, ¿vale? Poned siempre el centro en el que hacéis la PEC, no el centro en el que os habéis matriculado, si a lo mejor no coincide, sino en el que hacéis la PEC para que no nos liemos, ¿de acuerdo? Tú imagínate que eres de Aranjuez y vienes a hacer la PEC aquí,
porque en Aranjuez no se da fundamentos de psicobiología. Y te tienes que apuntar o aquí o a Parla. Pues ya está, pones en Móstoles o en Parla para que luego yo, cuando te busque en la lista, no me pierda. Ya está. No os perdáis. Los cuestionarios estarán en la página de la asignatura a partir del 27, el de la APP1, y una semana más tarde, me parece, una semana más tarde el de la APP2. Entonces, como os digo, primera cosa que tenéis que saber, que este es el título de ese artículo. Es un artículo que será es un short report, es un artículo corto en el que son 14 páginas, ¿de acuerdo? De las cuales 3 serán referencias nada más, o sea que serán como 11, y de las cuales en esas 11 hay mucho dibujito. Quiero decir que no os agobiará tanto, o sea, hay muchas gráficas y tal. Os va a costar más, ya os lo digo, desde ahora entender los términos científicos y a lo que se refiere que en sí el inglés, que el inglés científico es un inglés muy de franquicia, de entendernos todos. Y además, las traducciones automáticas que os puede hacer el Google Translate y estas cosas, hoy día ya son bastante aceptables y os vais a enterar con eso. No va a suponer mayor complicación eso. ¿De acuerdo? Entonces, como podéis ver en esto que os he preparado, esto es un recorta-pega de lo que el equipo docente, las instrucciones que nos dio el equipo docente a la hora de encabezar de encarar esta práctica. ¿Vale? Entonces, antes de nada, lo primero que tenéis que hacer es que he puesto un mensaje en el foro, como me parece que por ahí están diciendo, que pone APP2 grupos provisionales, ¿de acuerdo? Grupos, entre paréntesis, provisionales. ¿Eso por qué es? Pues porque para esta APP2 se necesita que en cada grupo haya un mínimo de 12 miembros. Entonces, entre las bajas de los que al final no hicieron la APP1, las incorporaciones de última hora que no les dio tiempo a meterse en los grupos y no sé qué, pues he rehecho un poco los grupos que estábamos. Entonces, serán en la inmensa mayoría los mismos que para la APP1, pero me parece que el último grupo, me parece recordar, no sé si es así, que el último grupo que había, pues como que lo he tenido que deshacer para llenar un poquito más cada uno de los otros grupos, algo así. Entonces, lo primero que vais a hacer es entrar en ese mensaje del foro de Móstoles, que sabéis que no pone Móstoles, que pone solamente Madrid Sur, ¿vale? Foro de tutoría 52, solamente Madrid Sur, no sé por qué, lo puso unos días, lo estuvo, pero yo qué sé, estos duendes de la informática debieron decir, este no, que es el apestado, no vuelve a... Y ya está. Y entonces, pues que entréis ahí y miréis el archivo adjunto que he puesto, en el que está la lista de todos vosotros. Acordaos, buscaos con la herramienta buscar de Word, ¿vale? Que si no, a veces encontraos entre 150 os perdéis. Y eso me hace a mí perder un tiempo terrible, aunque haya 10 personas que digan que no estoy y luego resulta que sí están, ¿vale? Pero yo, como idiota, pues voy a abrir la lista, voy a mirar, a comprobar si estás, si no estás, y a veces me mandáis un correo y me decís que yo no estoy en la lista y no me decís de qué centro asociado sois, ni de nada, y os tengo que buscar por todos los lados, porque todavía no me he aprendido los nombres de vosotros, ¿entendéis? No me he aprendido vuestros nombres, lo siento. El de Samira me lo sé por casualidad, porque abría el mensaje y me daba miedo la foto esa que puso una foto de Halloween allí terrible y entonces se me ha quedado nada más. Hay algunos nombres que se te quedan, no sabes por qué. El inglés es un must. ¿Los coordinadores siguen siendo lo mismo? Sí, veréis que los coordinadores están en mayúscula. Hay alguno, como me ha ocurrido en otros centros, en los que precisamente a lo mejor el coordinador no va a hacer esta PEC, con lo cual ese grupo, el grupo que pierda el coordinador, pues otro en ese grupo asumirá las funciones de coordinación. Que ya veréis que en esta PEC las funciones de coordinación no son muchas. No hay que hacer una tabla de grupo ni nada en absoluto. Es simplemente ser el encargado de comunicar conmigo. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, lo primero que tenéis que hacer, como os he dicho, es eso, es entrar en el foro, ver el mensaje APP2 grupos provisionales. Si no estáis y queréis hacer la APP, le dais a contestar y lo ponéis. Y hemos dejado como 4 días de margen, o sea, de hoy al lunes de la semana que viene, para que se apunten aquellos que se acaban de matricular, como vuestro compañero, como los que acaban de llegar y que por lo menos tengan la oportunidad de poder hacer la APP2. De manera que lo que estáis en esa lista en un grupo, ya estáis en ese grupo y vais a seguir estando. Si acaso podéis tener algún compañero de más de los últimos que se apunten. De manera que el lunes, pasados estos 4 días, yo publicaré
otro mensaje en el foro que ponga APP2, grupos definitivos, y esos serán los grupos definitivos con los que hay que hacer esta APEC. Entonces, fijaos, le vamos a dedicar, como os he dicho, esta sesión introductoria. La semana que viene es la puesta en común de la APP1 y las 2 semanas siguientes, las 2 tutoriales de la semana siguiente, las dedicaremos cada día a analizar unas de las secciones del artículo y el segundo día otras secciones del artículo y la media hora última haré yo unas conclusiones finales de este análisis que hayamos podido hacer del artículo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos. Esto, tal y como nos puso el equipo docente, dice, los objetivos perseguidos deben entenderse siempre en el contexto formativo del estudiante. Esto es, el que cabe esperar de un alumno o alumna que se inicia en el grado de psicología y se haya cursando el primer año de estudios. Yo añadiría un poco más. Se haya cursando el primer año de estudios y en el primer cuatrimestre, y algunos recién matriculados. Con lo cual, pues no se puede exigir ningún conocimiento elevado en el campo y el análisis va a tener que ser superficial. Como bien dice el equipo docente, dice, así pues, el nivel de profundidad exigido es necesariamente bajo, superficial, acorde con los pocos conocimientos que todavía tienen los alumnos. Parece un poco ofensivo esto, pero no, es sin ánimo de ofender, ¿eh? Es simplemente para quitaros un poco de peso. Ya, hombre, pero es que como dice, acorde con los pocos conocimientos que todavía tienen los alumnos, bueno, a lo mejor hay algún alumno aquí que tiene unos conocimientos de la leche, eso no lo sabemos. Yo he tenido alumnos todos los años, que algunos de ellos eran médicos y algunos conocimientos tenían ya, otros era la tercera carrera que hacían, es decir, hay de todo en la UNED, ¿de acuerdo? Entonces, pero que sepáis que es eso, que no se va a exigir. Entonces, ¿de acuerdo? Dice, teniendo en cuenta esto, lo que se persigue es que el estudiante, busque información en las bases de datos especializadas y sea consciente de las diferencias entre los artículos que están en acceso abierto y a los que se accede, debería poner A, y a los que se accede mediante pago personal o institucional. Respecto a esto os comentaré. Primero, el primer objetivo que tenéis que cumplir todos en esta PEC es haceos con el PDF del artículo. ¿De acuerdo? Hay que conseguir bajaros el PDF de este artículo. Ese PDF se puede bajar directamente consultando, copiando y pegando este nombre en el buscador de la biblioteca de la UNED, que estará ahí disponible, está ahí disponible, pero eso no es buscar una base de datos especializada. En cuanto a las bases de datos especializadas, simplemente que conozcáis que hay algunas bases de datos. Yo os mencionaré PubMed, que es la base de datos que solemos utilizar todos cuando se investiga, todos los que investigamos en este campo, los que hemos investigado en algún momento, utilizamos todos los artículos, al final acaban en la base de datos de PubMed. Cada revista aporta sus artículos a esta base de datos. PubMed, que se escribe PUB, como donde trincan los ingleses, ¿de acuerdo? Y Med de medicina, o sea, Pub de publicación y Med de médico, de publicaciones médicas, ¿de acuerdo? Entonces ahí, si entráis en PubMed, vosotros ponéis en Google PubMed directamente, también entraréis en un buscador, que si ahí ponéis el título del artículo, también podéis acceder al artículo por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos grandes tipos de revistas hoy día. Hay, en cuanto al acceso que se puede tener a sus artículos, que es lo que quieren que sepáis aquí. Unas son de libre acceso, es decir, cualquiera, independientemente, simplemente poniendo el nombre, puede obtener el artículo, leerlo y ya está. Y otras son de acceso mediante suscripción. El mundo es igual que en todo lo demás. Como el periódico online, que hay algunos que te piden suscripciones, otros que lo ves, pues esto igual, ¿de acuerdo? Antes de Internet todos eran de suscripción, evidentemente, pero con Internet pues hay algunas revistas electrónicas, fundamentalmente, que son de acceso abierto, lo que me parece un gran adelanto, puesto que todo lo que sea democratizar el conocimiento creo que es lo suyo. El conocimiento debería tener un acceso libre para que todo aquel, porque además el objetivo final de la ciencia es compartir tus conocimientos con el resto del mundo. ¿Entendéis? Que si uno, al final, tú puedes ser muy listo y haber descubierto muchas cosas, pero si no se las cuentas a la gente, tampoco sirve de nada. ¿Entendéis? O sea, si Fleming hubiese descubierto los antibióticos y se hubiese callado, pues aquí la mitad no estaríamos vivos hoy, porque es así. Una de las grandes revoluciones fue eso.
Y fijaos que Fleming lo que le ocurrió es que se le contaminó una placa de Petri. O sea, y en vez de tirarla a la basura, el tío pues dijo, anda, mira, y le sacó provecho. ¿Vale? A mí me sale moho en el pan y digo, ay, María, toma antibiótico. Claro, yo lo tiro, es así, me sale la placa de Petri contaminada y directamente la tiras. Él vio que habían reducido las poblaciones de bacterias y mira por dónde sacó los antibióticos. Y por cierto, con todo lo de las vacunas y la historia, Fleming no patentó su descubrimiento, sino que dejó la patente abierta para todo el mundo. Gracias a eso, los antibióticos han supuesto una de las grandes mejoras que ha habido, aparte de la complicación que el exceso de esto, pero muchos de nosotros no estaríamos aquí. De hecho, la mortalidad a partir de los antibióticos desciende muchísimo. O sea que gracias a que Fleming pues era una persona con moralidad, con 2 dedos de frente y decidió compartir con la humanidad eso y no quedarse él y sacar rédito como los dueños de las vacunas, ¿vale? Entonces, que lo suyo es compartirlo con el mundo y que, porque al fin y al cabo, lo que Fleming descubrió y lo que otros descubrieron, no lo descubre él porque sea así, sino lo descubre porque otros, muchos antes, también han hecho y han compartido con él el conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. La ciencia es una labor compartida y cooperativa, que al final, por mucha competitividad que tiene nuestro mundo, que es un mundo muy competitivo, al final lo suyo es que se comparta con el resto. Si no se comparte, no tiene sentido. ¿De acuerdo? Entonces, que sepáis eso, que hay revistas de acceso abierto y revistas de acceso bajo suscripción. Por cierto, las de bajo suscripción tienes que pagar para todo. Si tú investigas y vas a publicar, también pagas por publicar, también pagas por leer, también pagas, es la leche. Entonces, luego cada revista tiene, anualmente se va elaborando un factor de impacto en cada revista. De manera que un investigador cuando publica su artículo va a tener más importancia publicarlo en determinada revista que en determinada otra. ¿Entendemos? Pero eso es como todo. Si a ti te hacen una entrevista, no es lo mismo en una cadena generalista de tal que en la televisión local de Móstoles. Pues no tiene el mismo impacto ni nada. El factor de impacto en las publicaciones es importante puesto que dependiendo de las revistas que tienen un factor de impacto alto, pues te permiten que tu trabajo se valore más a la hora de pedir un proyecto, a la hora de optar una plaza, pues se valoran las publicaciones que tienes y el factor de impacto de las revistas donde has publicado. De manera que, fijaos, si publicas en Nature o en Science, que son los grandes monstruos en el campo, pues te aseguras prácticamente poder seguir trabajando, porque este mundo es así al final. Lo que también lleva una cara B, que es que hay quien hace lo que sea por publicar y etcétera, etcétera. ¿Entendéis cuál es la historia? La verdad es que la revista en la que se publica este artículo, el de Cerebral Purkinje Cells Activity Modulated Aggressive Behavior, es decir, la actividad de las células de Purkinje del cerebelo modulan la conducta agresiva, ¿vale? Este artículo está publicado, me parece que la revista se llamaba eLife, lo podréis ver cuando accedáis a ello, y es de acceso abierto, con lo cual desde PubMed podéis conseguir el artículo, el PDF gratis y en la biblioteca de la UNED también. Primer objetivo, todos que consigáis el PDF del artículo, porque en el cuestionario os van a pedir que adjuntéis el PDF, ¿de acuerdo? Y si no adjuntáis el PDF, no os voy a poder poner el 10, porque no vais a tener eso, ¿vale? Igual que si no adjuntáis el diario de prácticas si os lo piden, tampoco podré poner el 10, ¿de acuerdo? Aunque yo luego pueda leerlo o no pueda leerlo, pero es así, ¿de acuerdo? Primer objetivo ese, que consigáis haceros con el artículo. Dice, que sea capaz de resumir de manera superficial el contenido del trabajo de investigación objeto de estudio. Esto, junto con esto que dicen aquí de los pocos conocimientos, pues lo que hay que hacer con ese, que esto ya lo podéis hacer desde ya, o sea, podéis buscar el artículo, conseguir el PDF, una vez que tenéis el PDF lo guardéis en vuestro ordenador para juntarlo al cuestionario y lo leéis, evidentemente, ya sea en español, ya sea en inglés, como queráis. Por cierto, lo que tenéis que subir, el diario de prácticas y estas cosas, no lo tenéis que hacer en inglés, lo podéis hacer en español perfectamente, ¿de acuerdo? Hay que hacerlo en español. El artículo está en inglés, pero lo podéis traducir con los traductores, ya te digo, que hacen una traducción bastante decente. Eso lo pasa a mi primo. El caso es que os hagáis una idea general de qué va el artículo, ¿vale? No se pide que haya sino una idea más o menos por ahí. ¿Me quieres decir algo? Vale, me va a preguntar una compañera. Venga, un poquito más alto, que si no, no te oyen ellos ni yo. ¿Que si se puede hacer en inglés ¿El qué? el trabajo? ¿Y por qué quieres hacerlo en inglés? ¿Qué trabajo? Si me vas a tener... ¿Qué?
si quieres publicarlo luego en una revista científica, sí vas a tener que hacerlo en inglés. Pero si no, quiero decir, aquí lo importante es que te enteres de lo que hay, ¿vale? No el idioma en el que lo escribas. Dime. ¿La UNESCO ofrece acceso a ciertos artículos que son de pago? A ver, daos cuenta, sí, los de, no sé a vosotros, pero lo normal es que todas las universidades y los institutos de investigación están suscritos a las principales revistas para que sus investigadores puedan acceder a todo el conocimiento. Si no, tú no vas a ir a publicar si no puedes acceder al conocimiento previo que hay sobre ese tema. ¿Entendemos? Porque lo primero, en la sección de introducción de tu artículo, vas a tener que contar qué es lo que se sabe actualmente de ahí y por qué decides tú hacer esa investigación, qué añade al conocimiento anterior que había. ¿De acuerdo? Entonces, lo normal es que todas las universidades están suscritas a las principales revistas. Otra cosa es que los estudiantes podáis tener acceso a esas revistas. Pero, como veis, si vas a entrar en el buscador de la UNED y verás que ahí podrás tener artículos y esas cosas. Ahora bien, como os digo, los artículos científicos pues llevan una complejidad ya a un nivel elevado porque estás en el borde del conocimiento, ¿de acuerdo? Estás añadiendo un poquito más a lo que el mundo entero conoce sobre ese tema, que eso es lo que es la investigación, siempre llegar un poquito más allá de donde han llegado previamente. Mira, ya están poniendo por aquí cómo conseguir el artículo, que ya se lo habrán bajado y esas cosas. Entonces, como os decía, sea capaz de resumir de manera superficial. No se pide que os hagáis una idea general de qué va el estudio. Con esto os adelanto yo un pequeño, para que entendáis bien, cuando hagáis esa lectura general un poco por encima de la totalidad del artículo, os contaré yo que en realidad lo que este artículo hace es comprobar si determinadas un tipo de células, que son las de Purkinje, cuando estudiéis el cerebelo, que todavía no lo habéis estudiado, cuando lleguéis a estudiar qué partes tiene el cerebelo, veréis que el cerebelo tiene dos lóbulos y una parte central que cuando hagamos la disección del encéfalo de cordero, veréis que tiene como una forma como si fuese una langosta termidor, una langosta que os vais a comer, ¿vale? No mires así, la langosta es un manjar, mujer. O un langostino torcido así, ya veréis cuando hagáis entre los dos lóbulos está esa parte central que se llama vermis cerebeloso. Muy bien, pues en las tres capas que tiene el cerebelo, en las tres capas del vermis, en la capa intermedia, están un tipo de células que se llaman de Purkinje, que son las típicas del cerebelo. Esas células de Purkinje, ¿vale?, que están en el cerebelo, pues se estudia en este artículo si intervienen de toda la vida, se ha sabido, vamos, de toda la vida, desde hace unos años, se tiene constancia de que el cerebelo es importante para regular para la modulación fina de los movimientos, ¿de acuerdo? Para que los movimientos sean fluidos, para los programas de movimientos. El cerebelo y los ganglios basales, cuando estudiéis los sistemas motores en el segundo cuatrimestre, veréis que son los principales moduladores de esas señales de control de tu sistema, de tu aparato locomotor, ¿vale? Tu corteza motora manda conexiones a las motoneuronas que están en tu médula espinal, que son las que inervan todo vuestro músculo. Pues bien, el cerebelo y los ganglios basales son los encargados de modular eso para que los programas sean finos y se mueva de manera. Fijaos que cuando hay una degeneración típica en demencias seniles, en abuelos que ya empiezan a tener muertes neuronales de zonas del cerebelo, que se llama ataxia cerebelosa, que hace que los movimientos no sean coordinados, que andes un poco robotizado, que no sea fino. Incluso hay una prueba, fijaos que lo podéis ver todos en Google hoy día, ponéis y seguro que hay vídeos. Yo he visto algunos, o sea que lo podéis ver. Una prueba para diagnosticar la ataxia cerebelosa que se llama la prueba de Romberg. La prueba de Romberg es que se le pone, generalmente es un abuelo el que se supone que va a tener esta ataxia cerebelosa, al que se le dice que ponte de pie, con los brazos pegados al cuerpo y así mantiene y está bien. Pero de repente le dice cierra los ojos y hace el abuelo ¡bum! Y se cae. Evidentemente, tú haces la prueba y le paras antes de que se caiga, no va a tener la mala leche de grabar ahí la leche que se pega. No, o sea, hay vídeos crueles en YouTube, pero esto es simplemente con que pierde el equilibrio. Fijaos que eso es así porque todo el control de movimientos y de la conexión con el aparato vestibular que tiene el cerebelo, pues falla porque hay muerte de determinadas neuronas. Sin embargo, habitualmente una persona
cuando le falla ese sistema, compensa esa información con información visual. Entonces, cuando cierra los ojos, pierde esa compensación y se cae. ¿Entendéis? Fijaos que esa compensación, cuando el aparato vestibular te da una información que no es fiable o te da información de que te caes, se compensa con eso. Eso lo podéis ver todos. Cuando los bailarines aprenden a dar giros, lo primero que hacen es fijar la vista en un punto y luego ya girar el cuerpo. Una vez que ya su cuerpo se acostumbra a que esa sensación de que me voy, que me provoca un giro, es normal en él, pues ya no necesita esa fijación, pero aprenden así. O sea, Bisbal aprendió a dar las vueltas primero fijándose en un punto, ¿de acuerdo? Si no, evidentemente te mareas y te caes, o la sensación que te da es que pierdes el equilibrio y no lo haces. Fijaos que eso es una técnica que utilizan todos los bailarines para aprender. Primero fijan la vista y luego ya, porque se compensa con información visual la información vestibular que no es la correcta. Eso es una información que os doy. Bueno, pues ese cerebelo que tradicionalmente se sabía que estaba implicado en la coordinación motora y por lo tanto es un modulador de todos los sistemas motores, ahora se está planteando que también interviene en otra serie de conductas. Entre ellas, la regulación de las conductas agresivas y también de las conductas prosociales. ¿Vale? Entonces, entre prosociales y agresivas se ve esto es así. Y esto lo investigan con una técnica muy fina que es la optogenética. La optogenética, como su nombre indica, tiene algo que ver con ver, opto, ¿de acuerdo? Y con genética. Entonces, os contaré que la optogenética lo que hace es introducir en los animales de experimentación, en este caso, que son unos ratones, por ingeniería genética, estos ratones van a expresar en sus neuronas, concretamente en sus células de Purkinje, del cerebelo, del vermis cerebeloso, van a expresar unos interruptores celulares, unos interruptores neuronales, de manera que esos interruptores, uno, hará que disparen las neuronas y que se activen cuando recibe determinada longitud de onda de luz, ¿vale? Recibe un rayo de luz con determinada longitud de onda, hace que sus células de Purkinje se activen. Es un interruptor de on, ¿de acuerdo? Y un interruptor de off, que es cuando reciben determinada longitud de onda, sus células de Purkinje se inhiben, se apagan, ¿de acuerdo? Y entonces, así, apagando o encendiendo a discreción porque estos ratones tendrán insertada una fibra óptica que les va a mandar los pulsos de luz que tú quieras en el momento que quieras. Y solamente va a afectar a esas células de Purkinje. De manera que con esa técnica tan fina ahora mismo se puede ver si ese grupo concreto de neuronas es fundamental para regular, en este caso, la conducta agresiva o la conducta apetitiva o la conducta prosocial. ¿De acuerdo? Esa es la base de cómo funciona todo esto. Y con lo que veamos en el último rato que podremos ver de esos fundamentos del tema 7, pues comprenderéis bien cómo funcionan esos interruptores celulares, ¿de acuerdo? Esos interruptores neuronales. Fíjate, dice, con lo cual... Primer objetivo, conseguir el PDF. Segundo objetivo, leerlo y hacer una visión general, de tener una idea general de qué va el artículo. Siguiente, entienda de manera general la parte de trabajo que le haya sido asignado. Ver sección metodología. No busquéis la sección metodología porque esto está copiado y pegado y no hay más. O sea que simplemente lo ponían y lo tendría que haber quitado antes de ponerlo. ¿De acuerdo? Pero que veáis entonces qué es de lo que trata esto. El equipo docente ha dividido el artículo en 6 secciones. De manera que cada uno va a tener que hacer una lectura general de todo el artículo para hacerse una idea general y luego cada uno va a tener que hacer un análisis un pelín más profundo de una de esas 6 secciones. Por eso la idea es que en cada grupo haya por lo menos 12 personas para que cada sección por lo menos la analicen 2 personas y entre ellos hablen, vean y lleguen más o menos a un acuerdo con cuál es la conclusión que ha sacado de esa sección. Uno será la introducción, otro será la discusión, otro será materiales y métodos de optogenética, otros materiales y métodos de conducta, otros que esa información sobre cuáles son las secciones os la pondré en el mensaje del foro en el que voy a poner los grupos definitivos, ¿vale? Para no aturullaros hoy con más información de la necesaria. Por eso, hasta ahora, lo que podéis hacer a partir de ya es conseguir el artículo, ya lo tenéis, y hacer esa lectura general y además, así, luego, cuando veáis las secciones, veréis si os sentís capacitados para analizar una sección, otra o lo que sea. ¿De acuerdo? Esa es la idea y por eso quería comentároslo hoy. Por cierto, ese análisis que hagáis de esa sección, tendréis que hacer un resumen que os pedirán que adjuntéis.
al cuestionario. Solo de esa parte que te Solo de esa parte que tienes que hacer una... Ya, no, pero a lo mejor si te piden del otro, pues lo haces. Quiero decir que serán 5 minutos de... A ver, que cuando hagáis ese resumen o esa idea que, como dice el equipo docente, es necesariamente bajo superficial, acorde a los pocos conocimientos que tenéis, ¿de acuerdo? Que no puede... que sea media hoja, ¿de acuerdo? Media página. No más, que luego tengo que leerlo, ¿vale? O sea, es que imaginaos. De la sección que te toque, ¿no? Eso es, un resumen de la sección que te toque, que se supone que has trabajado con otro compañero. Entonces, el lunes de la semana que viene, que ya estará publicado el artículo, digo que ya estará publicada la lista definitiva de los que estáis en cada grupo, lo primero que tenéis que hacer es poneros en contacto entre vosotros, entre los miembros del grupo y decidir quién va a analizar cada sección. Punto. Cuando decidáis eso, la labor del coordinador de grupo es enviarme a mí un correo electrónico y decirme, Santiago, la introducción la van a hacer fulanito y menganito. ¿Quién se va a ocupar de cada cosa en el este? Simplemente ese es el trabajo del coordinador extra, ¿vale? Simplemente me vais a enviar eso, que yo lo tengo que tener antes de la primera sesión de debate. Para que yo, cuando vaya a tener la primera sesión de debate, si digo, vamos a ver la introducción, pues sepa qué alumnos han trabajado el tema de la introducción y que alguno pueda exponer a los demás y una vez que se los ponga a los demás aportarán y tal. Por favor, hacerlo sin miedo. Estamos para aprender. Y hasta las conclusiones que yo grabe, lo normal es que os hayáis confundido y hayáis creído que una cosa era una cosa y no era eso, que sin miedo estamos para aprender y vamos a debatir y hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, nadie se va a tener mala nota porque en su análisis se haya confundido en un concepto. ¿De acuerdo? No, hasta la conclusión que veamos y participemos en eso se trata de aprender. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos. Dice, bueno, esto ya lo hemos visto. Secciones del artículo. Bueno, que sepáis que dice, pueda discutir, entrelace los contenidos del artículo con lo que se sabe sobre el tema. Eso es de cara a que tú, si vas a ver, por ejemplo, materiales y métodos de optogenética como la sección que tú estás desarrollando, pues para hacerte una idea, pues puedes poner optogenética, ¿qué es? En Google y acceder a la información de ahí. No bases especializadas, o sea, no a ese nivel, simplemente ahí como mucho Wikipedia, ¿de acuerdo? Pero Wikipedia a veces es demasiado específico en este campo como para hacerlo, ¿de acuerdo? O sea, buscar, pero con la información genérica que viene, ¿vale? Cuidadito al entrar en internet, a ver si vais a entrar en el Mundo Today o cualquier cosa por el estilo y va a ser de coña lo que estáis sacando. O sea, un poquito de sentido crítico, pero ya está. No os compliquéis. Que se os pide eso, que la única, cuando no sepas algo, pues que puedas buscar información crítica en otro lado y que pueda discutir en el contexto de su grupo de trabajo la metodología empleada, los resultados generados, es decir, el análisis que se saca del artículo. Primero lo discutéis en el grupo con quien te ha tocado analizar la sección y luego lo discutiremos aquí en el debate. Eso es. Como bien pone aquí, se hará énfasis en la necesidad de mantener un diario de prácticas, ¿vale? Que sepáis que os van a pedir que adjuntéis ese diario de prácticas, ya os lo digo anteriormente. 3 cosas mínimo os van a pedir que adjuntéis. El artículo, el PDF del artículo, el resumen de vuestra sección y el diario de prácticas, ¿vale? Diario de prácticas supongo yo porque lo hicieron el año pasado, entonces mucho me temo que el cuestionario va a ser el mismo que pusieron el año pasado, con lo cual será eso, ¿de acuerdo? Da igual, Ibáñez o Ibáñez, Ibáñez, da igual, me da igual, yo no voy a comprobar si es el mismo resumen que haces tú o que hace el otro, lo podéis trabajar entre los dos, pero luego sabéis que la nota al final va a ser individual y no se os va a poner en función de si el otro no ha hecho bien un trabajo o lo que sea. Entonces tú, de las conclusiones que tú sacas, del resumen pequeño que tú has hecho, de la conclusión de tu artículo, de tu sección del artículo, con lo que tú hayas hecho previamente y las rectificaciones que saques después de la sesión de puesta en común, porque a lo mejor tú has hecho esto y te das cuenta en la puesta en común que eso no era correcto, coño, pues revísalo en tu resumen y ponlo ya correcto, ¿de acuerdo? Ya está. No os compliquéis, pero cada uno completamente, Ibáñez, muy bien, completamente individual, ¿vale? Nada más. Vamos a pasar, chicos,
Bueno, por cierto, las secciones que tiene un artículo siempre son las mismas, ¿de acuerdo? Todos los artículos tienen que tener su introducción. En PubMed, por ejemplo, cuando ponéis y conseguís un artículo, los que están bajo Purchase, que tienes que apoquinar para los de suscripción, vamos, ahí por lo menos siempre tienes acceso al abstract, ¿vale? Lo primero que hay en un artículo siempre es el título, el abstract, que es un resumen, como la sinopsis de una película, ya está, en la que te cuentan más o menos de qué va el artículo, cuáles son los principales resultados y poco más. Se hace un resumen pequeñito y luego ya se hace una introducción. En la introducción lo que se cuenta es cuál es el estado de conocimiento del tema antes de la investigación y por qué más o menos tú has decidido y hacia dónde va a ir tu línea. Luego, una vez que se hace esa introducción, los siguientes generalmente hablan de materiales y métodos, se cuenta qué materiales y métodos has utilizado y ahí se especifica todo. Se especifica todo a un nivel que vosotros no tenéis que llegar a comprender, ¿de acuerdo? Porque ahí hay una información muy específica que está destinada a que los profesionales del campo, los que están investigando en el mismo campo, cojan y miren exactamente los protocolos concretos que tú has llevado y veas si son exactamente igual que los que tú has hecho o no has hecho, o lo que sea. Tú imagínate que estás haciendo un análisis de algo y necesitas para eso hacer una ultracentrifugación de no sé qué muestra durante 2 minutos a no sé cuántas revoluciones. Y resulta que los otros lo hacen a 1 minuto más y a 1000 revoluciones más. Y entonces ya te explicas por qué a ti no te ha salido y a ellos sí. Entonces tú ya, porque precisamente por eso hay que detallar exactamente qué es lo que se hace y los materiales y métodos que se especifican, pero de cara más que nada al que quiere replicar el experimento o lo que sea. Porque el proceso de investigación, fijaos, es un proceso dinámico y continuo. Es esa revisión por pares famosa que hace que el conocimiento de la ciencia siempre esté en entredicho. Es decir, cuando uno hace una investigación, hace esa investigación y el último, cuando ya ha conseguido acabar su investigación, lo que tiene que hacer es publicarla para compartirla con la comunidad científica. Cuando la publicas, lo primero que haces es mandarlo a unas revistas que tú crees que pueden publicar tu artículo. El editor coge tu artículo, le echa un vistazo y ve si más o menos encaja con la línea que lleva su revista. Y a veces pues te dice, oye, te has columpiado, aquí no, o nosotros no trabajamos este campo, o es demasiado flojo para esta revista, o porque generalmente es así. Si tiene más nivel que lo habitual en la revista, lo normal es que el editor te diga, ah, pues muy bien, tráemelo aquí, ¿no? Pero tú siempre vas a tender a publicar una revista que tenga mayor factor de impacto. Cuando esa revista te dice que no, pues vas a una que tiene un factor de impacto un poquito más bajo y así sucesivamente. Cuando el editor considera que el artículo es interesante para publicarlo en su revista, lo que hace es enviárselo a los revisores, los referees, que son otros investigadores que investigan en este campo, en el mismo campo, es decir, los investigadores al mismo tiempo que publicamos también revisamos el trabajo de nuestros compañeros. Y eso, una vez que leen el artículo y miran, esos revisores, los referees, te hacen unas objeciones a tu artículo, generalmente. Te dicen, ¿y esto por qué has sacado estas conclusiones? ¿Por qué has hecho esto solamente así y no has hecho este otro experimento? ¿No has hecho tal? Tú justificas, tú dices, tú añades un experimento si es necesario, lo que sea, hasta que al final consigues que te aprueben, que los revisores digan, ok, perfecto, entonces se publica tu artículo en la revista. ¿De acuerdo? Una vez que tu artículo se publica en la revista, ya todo el mundo ve lo que has hecho, cómo lo has hecho, y entonces intentarán replicarlo. Habrá grupos de investigación que intenten replicar el tuyo, otros que hagan lo que tú estás haciendo, pero añadan otro poquito, otros que añadan la investigación por otro. Por ejemplo, si tú has hecho una investigación solo con animales, en investigación animal solo has utilizado machos, se suelen hacer en las primeras investigaciones, pues habrá otros que ya intervengan con hembras. Es decir, que también, porque eso es uno de los principales problemas que tenéis las mujeres en este campo, y es que generalmente la mayoría de los experimentos se hacen solamente con machos, porque introducir la variable sexo aquí y vuestros ciclos hormonales y no sé qué complica sobre todo las investigaciones iniciales. Y luego la realidad es que no es lo mismo lo que en algunos casos lo que nos ocurre a nosotros que lo que os ocurre a vosotras. Por eso, pues seguís teniendo dolores de regla, etcétera. Pues porque como hasta que se llegue a investigar también y a meter hembras en esos estudios es uno de los principales problemas que hay y de las reivindicaciones que las mujeres investigadoras siempre plantean. ¿De acuerdo? Un ejemplo. Lo que quiero decir es que una investigación inicial solamente aporta un granito de arena. A partir de ahí, cada uno va haciendo y eso va haciendo que poco a poco en ese ámbito se va creando un corpus de investigaciones
que, llegado un momento, unos investigadores harán una revisión general de ese campo. ¿De acuerdo? Dirán, por ejemplo, vamos a ver si las células de Purkinje regulan la conducta agresiva. Y entonces leerán pero leerán otros que han intentado replicarlo, otros que han hecho esto y no les ha salido, otros que han hecho y les ha salido otra cosa, etcétera, etcétera, y publicarán esa revisión. Esa revisión se llegará a unos consensos más o menos que al final, pues dirán, tantos artículos han visto que esto ocurre, tantos artículos han visto que esto otro, y así poco a poco se va consiguiendo el consenso científico. Así es como avanza la ciencia, pasitos pequeños, apoyados en el conocimiento anterior y por revisando permanentemente qué es lo que han visto los anteriores. ¿De acuerdo? Nos vamos a meter ya porque queda poco tiempo y queremos, creo que tenéis que tener, por lo menos, ir conociendo estos conceptos, algunos conceptos. Poner la cabeza, por favor, muy bien. Ahora, intentar no interrumpirme porque vamos a tener poco tiempo y luego podéis ver la grabación si os hace bola lo que os estoy comentando, lo que sea, y lo veis rápidamente. Primero, lo primero que tenéis que tener, y ahora ya estos son conceptos de los que sí os examinan y son parte importante, aunque esta imagen es del tema 6, en realidad lo que vamos a trabajar es del tema 7. Esto es un esquema general de lo que es una neurona, ¿de acuerdo? Funcionalmente, la neurona se puede dividir en 3 grandes regiones, para enterarnos. Una primera, fijaos, son las dendritas. La arborización dendrítica. De hecho, dendro es árbol en griego y tiene forma de árbol y por eso se llama dendrita. Las dendritas es la zona especializada en la neurona en recibir información. Es decir, las dendritas contactan, hacen sinapsis. Las dendritas que veis aquí en realidad luego tienen un montón de espinas dendríticas y cada espina dendrítica se engancha con un botón terminal de otra neurona y es donde se establece la comunicación, donde se liberan los neurotransmisores. Cada conexión entre neuronas, sabéis que se llama sinapsis, ¿no? Bueno, pues esas sinapsis, la zona especializada en recibir la información son las dendritas. ¿Qué querías decirme? La gente neurodivergente. ¿Qué? La gente que es neurodivergente. Sí. Es porque tiene problemas de conexión en esa zona. ¿En qué zona? En las dendritas. Pues depende. La gente que es neurodivergente es que tiene unas conexiones neuronales particulares, por así decir. Es decir, no tiene las mismas que la inmensa mayoría. Pero todo eso es, ten en cuenta que todo eso en realidad es muy relativo. Es muy relativo y cuando se va ampliando el conocimiento y se va descubriendo, pues a lo mejor eso que es neurodivergente llega un momento en que es simplemente neurodiversidad y somos todos bastante más diversos de lo que creíamos. El mundo era como muy estrecho hasta hace muy poco, se creía que todo era así porque nunca había habido 7.000 millones de habitantes de seres humanos en el planeta. Desde que hay 7.000 millones de habitantes de seres humanos en el planeta, se sabe que lo normal por evolución es tender a la divergencia. Entonces, cada vez habrá muchísima más diversidad. Lo que hasta hace poco, fíjate que en el DSM, por ejemplo, que es el catálogo de patologías psiquiátricas, ¿no? En el que se mira cómo el libro para diagnosticar las patologías psiquiátricas, hasta hace bien poquito, la homosexualidad, por ejemplo, era considerada una patología. Hasta hace bien poquito, ¿eh? Fijaos, algo que evidentemente es parte más de la diversidad del ser humano y no solo del ser humano. Es decir, se da en otros muchos grupos animales y es bastante normal. Pero como nos habían educado en que el mundo era así, metido entre 4 paredes, entonces eso es así. Ahora mismo, que en todas las clases de primaria hay 5 o 6 niños diagnosticados de TDAH, ¿de acuerdo? Pues dentro de unos años veréis cómo la inmensa mayoría de esos niños simplemente serán nerviosos y diversos y ya está. Pero no tendrán ninguna clasificación patológica. Será normal porque no todo el mundo es así. Y cuando un niño se tira 6 horas sentado en un pupitre callado escuchando, pues si es que eso no lo aguantas tú en un trabajo. Coño, pues ¿cómo no va a tener el niño ganas de moverse? O sea que la inmensa mayoría es así. Entonces, que la divergencia pensar que lo normal es esa variabilidad. A lo que íbamos, dendritas por la donde recibes soma, el cuerpo celular, soma es cuerpo en griego, el cuerpo celular, que es donde está el núcleo, y por lo tanto quedaos con el heurístico es un atajo mental, quedaos con el heurístico de que el metabolismo celular es abrir la hebra de ADN que entre la ARN polimerasa y expresar determinados genes. Entonces, el soma es donde está el núcleo, donde está el ADN y donde se realiza el metabolismo celular.
Y luego una parte por la que emite, ¿vale? Una parte por la que recibe, una parte donde se realiza el metabolismo celular y una parte por la que emite. La parte por la que emite se llama axón, que el axón continuaría, igual que la dendrita, así, hasta acabar en lo que se llama botón terminal. ¿De acuerdo? Fijaos que el cono axónico es la zona fundamental, es una zona especial porque es donde se genera el impulso nervioso de la neurona. Todos sabemos que las neuronas son capaces de emitir electricidad, ¿no? Ese impulso nervioso, que es lo que mide un electroencefalograma. De hecho, si no emite electricidad, estáis muertos, ¿no? Es el pi, así, es electroencefalograma plano, que no da señal eléctrica. Toda tu neurona cuando vive está emitiendo. ¿Y dónde se emite de la neurona? Este es el centro generador, el cono axónico. Fijaos, si las membranas de la neurona son todas, en realidad, esa bicapa lipídica, ¿os acordáis? Esa bicapa de fosfolípidos que automáticamente en un medio acuoso se coloca escondiendo sus pantes hidrófugas y le da una estabilidad, es esa bicapa lipídica con proteínas. Que las dendritas se especialicen en transmitir, en recibir la información, que el axón se especialice en emitir el impulso y transmitir la información, es porque en el axón no se expresan las mismas proteínas que en las dendritas. ¿De acuerdo? Y que en el soma, es decir, lo que da a cada parte su particularidad son las proteínas que están expresándose en cada zona. ¿De acuerdo? Quedaos con esa idea. Entonces, concretamente, estas, en el cono axónico, hay un tipo de proteínas que se llaman, que son estas, que se llaman canales de sodio regulados por voltaje. Es donde se concentran los canales de sodio regulados por voltaje. Eso es lo que hace que el cono axónico sea donde se emite el potencial de acción, que es como se llama a lo que vulgarmente decimos impulso nervioso. ¿De acuerdo? Una vez que se emite ese potencial de acción recorre todo el axón y llega al botón terminal y se liberan los neurotransmisores que viajan por el espacio sináptico hasta contactar con la membrana de la dendrita de la neurona siguiente. ¿De acuerdo? Esos neurotransmisores se acoplan a receptores que están en la otra membrana, en la postsináptica, que también son proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, para entender cómo se genera el potencial de acción, esto es fundamental para que entendáis el tema 7. Yo os he puesto aquí unas claves para entender cómo funciona esto. Esta imagen la tenéis en vuestro texto, en el capítulo 7. Fijaos, vais a tener que fijaros fundamentalmente en varios tipos de iones. Es un canal de sodio porque por ahí pasan los iones de sodio. Los iones son átomos cargados eléctricamente. ¿De acuerdo? Entonces, hay iones positivos, que son cationes, iones negativos, que son aniones. ¿De acuerdo? Entonces, hay que comprender varias cosas. Los iones se desplazan, es decir, que la neurona sea capaz de transmitir un impulso eléctrico, exige que la neurona tenga entre el interior y el exterior una diferencia de potencial, que es lo que es la electricidad. Esa diferencia de potencial hace que no estén las cargas en el exterior de la neurona igual que en el interior, que realmente no hay la misma concentración de iones fuera que dentro. ¿De acuerdo? Entonces, los iones que no pueden atravesar la bicapa lipídica, porque no pueden atravesarla, se van a desplazar de dentro a fuera o de fuera a dentro en función de lo que se llama gradiente electroquímico. ¿Lo veis aquí? Gradiente electroquímico. Ese gradiente electroquímico está compuesto por dos fuerzas distintas. Una primera, que es la fuerza de difusión química, que toda molécula o ion se desplaza de las zonas en las que está más concentrado a las zonas en las que está menos concentrado. Eso es así, ¿de acuerdo? Esa es la fuerza de difusión. Y la fuerza eléctrica es la que todos sabemos que cargas del mismo signo se repelen y cargas de distintos signos se atraen. Ya está, ¿de acuerdo? Entonces, quedaos con eso, pero sabéis que se mueve en realidad por la mezcla de las dos fuerzas, pero para entender cómo funciona el potencial de acción nos va a valer con centrarnos solo en la fuerza de difusión. Vamos a ignorar la electricidad. Pero si os lo preguntan, que sepáis que es gradiente electroquímico, la mezcla de las dos. ¿Vale? Pero para entender cómo funciona, vamos a quedarnos solo con la de difusión, con la que se mueve en función de la concentración. Entonces, una primera cosa que tenemos que ver, el potencial de reposo, es decir, la diferencia entre las cargas eléctricas que hay fuera y las cargas eléctricas que hay dentro del axón, fijaos, es cuando la neurona está en reposo, que es el potencial de reposo, es de menos 70, que es esto que nos está marcando aquí, menos 70 milivoltios.
¿De acuerdo? Eso hay que saberlo. Eso hay que saberlo como que Colón descubrió América en 1492. Bueno, descubrió para los europeos, los que vivían allí lo habían descubierto hacía tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, es de menos 70, eso hay que saberlo. Lo siguiente, en función de cómo de los iones que estén fuera y los que estén dentro y cómo se desplacen los iones a través de esa membrana, que como no atraviesan la bicapa lipídica van a tener que pasar, ¿por qué? Por las moléculas que hacen que las cosas cambien, por proteínas. Hay proteínas que van a formar lo que se llaman canales para que pasen esos iones, agujeros en la bicapa lipídica. Entonces, un canal de iones es un canal que al abrirse deja pasar determinados iones, ¿de acuerdo? Así es como se desplazan. Entonces, todos los iones van a tender a desplazarse de la zona en la que están más concentrados a donde están menos concentrados. Entonces, para saber si los iones salen o entran de la membrana, de la neurona, tenemos que saber varias cosas. Primero, todos los iones están más concentrados en el exterior, excepto el potasio. De manera que si lo que se abre es un canal de potasio, ¿el potasio qué hará? ¿Saldrá de la neurona o entrará? A ver, todos los iones están más concentrados en el exterior, excepto el potasio, que está más concentrado en el interior, por lo tanto, saldrá. ¿De acuerdo? Resumiendo, todos los iones, cuando se abre un canal, tienden a entrar, menos el potasio que va a tender a salir. ¿De acuerdo? Quedaos con eso, para entenderlo. Siguiente, el sodio está mucho más concentrado en el exterior que el resto de iones. ¿Veis lo que pone? Pone mucho. Eso es deliberado. No pone mucho, pone mucho. Eso significa que está en mucha mayor concentración, diferencia de concentración entre el exterior y el interior que el resto de los iones. De manera que cuando se abre un canal de sodio, pasa tanto sodio que ignoramos todos los demás. Lo demás no importa. Pasa tanto sodio que lo demás es despreciable. Quedaos con eso. Los canales de sodio tienen tres posiciones. Fijaos, tiene posición de cerrado, que es una puerta que está cerrada directamente. Abierto, que es como está aquí, ¿vale? Aquí está cerrado, aquí está abierto. Abierto, que es esa puerta que está abierto, puede pasar directamente el sodio. Cuando la puerta está cerrada, puede pasar el sodio siempre que abra la puerta. Si no abre la puerta no puede pasar, ¿de acuerdo? Y otra tercera posición, que es esta, que es cuando el canal de sodio está inactivo. Inactivo es la puerta cerrada y además con el cerrojo, ¿de acuerdo? De manera que ahí, cuando quiera entrar el sodio, por mucho que le dé al pestillo, no va a abrir la puerta, porque está inactivo. Y durante este tiempo, desde aquí hasta aquí, va a permanecer inactivo el canal de sodio, ¿de acuerdo? Este dibujo se entendería mejor si aquí, en vez de estar así, siguiese inactivo el canal de sodio, ¿de acuerdo? Entonces, los canales de sodio, que como bien os he dicho son canales de sodio regulados por voltaje, se abren a un determinado voltaje. ¿Cuál es el voltaje al que se abren? Menos 55 milivoltios, ¿de acuerdo? O sea, cada sinapsis en sus dendritas se va a traducir cuando se libera el neurotransmisor y se va a acoplar a los receptores. Esos receptores abrirán también canales que se unirán por ligando, no serán regulados por voltaje, sino por ligando. Cuando el neurotransmisor, que es el ligando, que se liga, se une al receptor, el receptor abrirá un canal. En función de si esos canales dejan pasar determinados iones u otros, esas generarán corrientes que se irán disipando a lo largo hasta llegar al cono axónico, que es donde se realiza esa integración de todas las señales, que es lo que en vuestro libro se llama sumación espaciotemporal. ¿Vale? Espacial, porque es ahí donde se realiza, y temporal, porque en cada momento la suma total de impulsos eléctricos que se van recibiendo en sus conexiones, la corriente final que llegue aquí, al cono axónico, llegarán potenciales que irán hiperpolarizándolo, o sea, que estarán alejándolo, que de menos 70 harán que pase a menos 80, a menos 90, y lo estarán alejando del potencial al que se abren los canales de sodio regulados por voltaje, que es menos 55. ¿Vale? Las corrientes despolarizadoras, por lo tanto, acercarán el potencial a el punto en el que se abren los canales de sodio regulados por voltaje. Cuando las señales que lleguen al cono axónico hagan que éste alcance el umbral al que se abren los canales de sodio, ya se dispara el impulso eléctrico, porque es un paso de todo o nada. ¿De acuerdo? Una vez que se abren los canales de sodio regulados por voltaje, como es tanta la concentración de sodio que hay en el exterior, entra a lo bestia, entra a cascoporro y en medio milisegundo, fijaos, en medio milisegundo pasa de menos 55 a más 50. Fijaos. Y deja de pasar aquí porque se inactiva. Y cuando se inactiva, se cierra.
Fijaos, un pelín más adelante se abre un segundo canal, que es el canal de potasio regulado por voltaje. En vuestro libro dicen un pelín más adelante, no dicen ni siquiera cuando no hay que saber a qué potencial se abren los canales de potasio, simplemente que se abren después. Cuando se abren los canales de potasio, fijaos que no varía nada la curva que se abran los canales de potasio, porque cuando se abren los de sodio nos ignoramos los demás, ¿de acuerdo? Pero aquí, fijaos, cuando ha llegado aquí, como se inactiva el de sodio, que el de sodio estaba entrando, fijaos, el de potasio, tanto el sodio como el potasio son cationes, pero el sodio tiende a entrar, de manera que cada molécula de sodio que entra se pasará de menos 55 a menos 54, menos 53, menos 52, ¿entendéis? Cada ion de sodio que entra irá haciendo más positivo el interior, o menos negativo hasta que llegue al cero y luego más positivo, ¿entendemos? Sin embargo, una vez que se inactiva el de sodio, todavía queda abierto el de potasio. Y el de potasio, como está más concentrado en el interior, tenderá a salir. Con lo cual, cada cation de potasio que salga será una carga negativa que se hace dentro. Es una positiva que sale, que es lo mismo que generar una dentro. Con lo cual, pasará de más 50 a más 49, a más 48. Por eso se va repolarizando. ¿De acuerdo? Y ese canal que está inactivo y ese potasio que está abierto siguen así hasta que alcanza el potencial de menos 90. ¿De acuerdo? De menos 70 en menos 55 se abre y se dispara hasta más 50, en más 50 pasa a más 90 porque está inactivo el de sodio y el de potasio sigue abierto y siguen saliendo. Cuando llega aquí, en realidad aquí se cierran tanto el de potasio como el de sodio. Se cierra, pasa de inactivo a cerrado. ¿De acuerdo? Y de aquí, de menos 70 a menos 90, los encargados de que vuelva a alcanzar el potencial de reposo son las células de glía, que son las grandes olvidadas del sistema nervioso central, que se dedican a coger esos iones de potasio que se han quedado acumulados fuera y a quitarlos del medio. Por cada ion de potasio que quitan, pasará de menos 90 a menos 89, menos 88, menos 87, así hasta que llega a menos 70. Fijaos que todo esto, desde que se dispara, desde que se abren los canales de sodio regulados por voltaje, hasta que vuelve otra vez todo al potencial de reposo, en realidad son 2 milisegundos y medio los que ocurre de todo. ¿De acuerdo? Esto es un proceso de todo o nada y ocurre siempre de la misma manera. Fijaos, esto nos da tres fases. La fase ascendente, en la que directamente es porque están abiertos los canales de sodio, pasa de menos 55 a más 50. La fase descendente, que también se llama esta fase de... ¿cómo se llama? Fase refractaria, eso es, que no me salía, refractaria absoluta. Cuando algo está refractario significa que no respondes, ¿vale? Entonces, no responde, ¿por qué? Porque aunque lleguen señales de las dendritas al cono axónico, como están inactivos los canales de sodio regulados por voltaje, no va a disparar un nuevo potencial de acción. ¿Entendéis? Están inactivos, por lo tanto no va a responder nunca. Por eso es refractaria absoluta. Sin embargo, de menos 90 a menos 70, esta será la fase que se llama refractaria relativa. ¿Por qué? Porque fijaos, habitualmente al cono axónico solamente llegan despolarizaciones de unos 15 milivoltios, lo que es la diferencia entre menos 70 y menos 55, que es cuando abro los canales de sodio regulados por voltaje. ¿Entendéis? Sin embargo, cuando está a 90 y están los dos canales cerrados, ya no está inactivo, ya sí se puede abrir el canal de sodio, sí se coloca en menos 55. Pero como llegan corrientes siempre de 15 milivoltios, de menos 90 pasará a menos 75, le quedan todavía 20 hasta menos 55 para abrirse. Lo normal es que con las despolarizaciones que llegan habitualmente nunca responda, por eso es refractario relativo. Ahora, bajo unas circunstancias excepcionales sí puede llegar, por ejemplo, un ataque epiléptico, sí puede llegar una despolarización de 35 y colocar ahí el potencial de reposo en menos 55, de manera que volvería a disparar el potencial de acción. Es refractario pero relativo. Lo normal es que no responda, pero llegado un caso excepcional sí podría responder. ¿Entendéis? Esa es la idea. Un minuto más y nos ponemos con esto, ¿de acuerdo? Los canales de sodio, fijaos, simplemente quedan abiertos o cerrados y se abren más tarde que esto. Simplemente tienen esas dos posiciones. Fijaos, esto que es así, y voy a poner lo último, al final cuando llega el impulso nervioso al botón terminal, se tiene que abrir un tercer canal regulado por voltaje, que es el canal de calcio, este que está aquí. Esta información os la pongo aquí. El canal de calcio regulado por voltaje es necesario para que las vesículas de neurotransmisores se fundan con la membrana, que es lo que hacen aquí.
¿De acuerdo? Es como el loctite, como el pegamento que va a fundir la vesícula, que antes incluía dentro solamente los neurotransmisores, con la membrana plasmática, puesto que es la misma bicapa lipídica todo. ¿De acuerdo? Fijaos que eso es así. Entonces, lo último tiene que abrir el paso de la neurotransmisión es esto. Una vez que se liberan los neurotransmisores, fijaos, los neurotransmisores se liberan muchísimos neurotransmisores y este espacio sináptico es grande para verlo, pero en realidad es diminuto. Rápidamente se acoplan a los receptores. En función de los receptores a los que se acople, esos receptores se abren un canal de cloro, el cloro es un anión, un ion negativo, entrará el cloro en la membrana siguiente. Como el cloro es negativo, si esa membrana que está a menos 70 pasará a menos 71, menos 70, lo alejará y por lo tanto estará inhibiendo. Ahora se abre un canal de sodio regulado por ligando el neurotransmisor que se une. El sodio es un ion positivo que cuando entra pasará la membrana de la dendrita, pasará de menos 70 a menos 69, menos 68, lo estará acercando al umbral en el que se abren los canales de sodio regulados por voltaje. Por lo tanto, será un potencial postsináptico, que es como se llaman estos potenciales, es decir, se unen a receptores en la membrana postsináptica y dependiendo de qué canales abran, generarán PEPs o PIPs. PEPs son potenciales excitatorios postsinápticos que facilitarán que la siguiente neurona emita su potencial de acción o potenciales inhibitorios postsinápticos que dificultarán que la siguiente neurona emita su potencial de acción. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que además de canales de sodio, de canales regulados por voltaje, que hemos visto, que están los de sodio, los de potasio y los de calcio, también hay canales de iones regulados por ligando, que son los que abren los neurotransmisores cuando se unen a ellos. Y hay un tercer tipo, que en este artículo lo veis, que son un tipo de receptores que expresan las algas, un grupo de algas, expresan unos receptores que se abren en función de determinada longitud de onda de luz que reciben. Y estos receptores se llaman opsinas. Entonces, los ratones de este estudio expresan unas opsinas por ingeniería genética, expresan opsinas que tendrían que expresar unas algas, y ellos las expresan en sus células de Purkinje. De manera, fijaros que hay dos. Una es la chanelorhodopsina, que lo tenéis así os hablarán, que es cuando se abre, es un canal de cationes, por lo tanto, fundamentalmente entrará sodio y será excitatorio. Es decir, cuando por la longitud de onda que tú le haces que llegue el pulso a esa parte del cerebelo, cuando activas la chanelorhodopsina, estás poniendo en on esa neurona y estás haciendo que esa neurona emita su potencial de acción. ¿De acuerdo? Sin embargo, la otra, la alorhodopsina, es un canal de cloro que lo que hará cuando reciba su pulso de luz será inhibir la siguiente neurona. De manera que con eso, esos ratones tendrán insertada una fibra óptica que permitirá al investigador darle unos pulsos de luz en determinado momento que apagarán o encenderán sus neuronas. Eso es esa manipulación optogenética. Espero que con esto y viendo esta revisión os habráis enterado un poco de lo que va esto. Chicos, no nos da tiempo a más y aquí está. ¿De acuerdo? Espero que el próximo día nos veamos. Acordaos de meteros en el grupo y ver si estáis en los grupos provisionales. ¿De acuerdo? Venga, hasta el próximo día.